Muy buenas noches amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega y la última del mes de Tiempo Deportivo, día martes 27 de febrero, que nos encuentra de este lado de la pantalla en Canal 2 Cablevisión para hacerles compañía hasta las 11 de la noche en la continuidad de la programación de la pantalla del deporte local en esta franja horaria. 60 minutos con mucha actividad del último fin de semana, con entrevistas, con imágenes y con lo que le ofrece este producto hace más de 20 años de forma ininterrumpida en la televisión zapalina. Así que muchas gracias por estar del otro lado del cristal. El saludo para el equipo que lo tiene como siempre en la producción general, en las cámaras y también en la edición, al señor Aldo Pestoni. Por su parte, en la conducción y también en las entrevistas, me presento, mi nombre es Sergio Garro, el gusto de acompañarlos una nueva jornada y el gusto de que también Tazone Deportes vuelva a decir presentes a la hora de entregarnos la indumentaria. Tazone Deportes, allí en Avenida San Martín y calle Avellaneda, en la esquina ultra reconocida que tiene el centro de la ciudad de Zapala. En instantes también vamos a estar conociendo quiénes son el resto de los auspiciantes, de los sponsors que acompañan, que auspician y que evidentemente están a la par, codo a codo, de Tiempo Deportivo en esta nueva temporada. Año 2018, que ya arrancó, la verdad que con mucha información deportiva, la mayoría de las actividades, alguna que otra federación incluso ya poniendo la pelota a rodar, ya sea en competencias individuales como también en conjunto, torneos que se van desarrollando o que van conociendo incluso su año calendario, y por eso nosotros estamos aquí listos y preparados para poder acompañarlos. Vamos rápidamente a los títulos, a los temas del día. Allí está nuestro compañero Aldo, listo para enviarnos a las principales imágenes que tendrán que ver, por ejemplo, con una nueva fecha de la Asociación de Fútbol de Veteranos de Zapala. Hablamos de Afubesa, categoría Maxi Seniors, porque en el predio Jorge Juan durante el último fin de semana la pelota siguió rodando, se jugó la cuarta jornada y nosotros vamos a estar viendo algo de las imágenes, de algún partido destacado y también acompañado por los resultados y claro está lo que va a ser la próxima fecha. También saliendo por un instante del fútbol que ya le vamos avisando, quizás predomine en este nuevo capítulo de Tiempo Deportivo, vamos a estar hablando del segundo seminario nacional de Aikido que se desarrolló en Zapala el último fin de semana. Fue durante 2 días, viernes y sábado, en el Zoom, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela número 3, y fue dictado por el sensei Leonardo Sakanasi, quinto dan Aikikai, y nosotros vamos a estar repasando algunas imágenes, contándoles cómo se desarrolló la jornada en la tarde-noche de viernes y buena parte también del día sábado. Volviendo a la plana deportiva, 2 torneos que comenzaron, 2 torneos comunitarios. Uno multitudinario, por cierto, como sucede año tras año. Hablamos de la Asociación Deportiva Zapala, más conocida como la Liga Comunitaria ADZ, que puso primera el último fin de semana, tanto para la Divisional A y parte de la B. Y como siempre, como es costumbre en Tiempo Deportivo, vamos a repasar todos los resultados. También otra asociación que puso primera casi sin descanso tiene que ver con Adecosa, la categoría destinada para los jugadores mayores de 50 años, que el último sábado y domingo pusieron también la pelotita a rodar en un nuevo torneo. Así que imágenes, resultados de esta primera fecha que nosotros vamos a profundizar en algunos minutos. Como también vamos a hablar de motocross, porque estuvimos en el circuito de La Cantera, ubicado en la ciudad de Zapala. Allí estuvo el entrenador a nivel nacional, el señor Daniel Delfino, preparando a varios pilotos para lo que va a ser un año 2018 intenso. Pilotos de la zona, de San Juan, de Río Negro, con ellos estuvimos dialogando. Vamos a ver incluso alguna que otra pasada allí en el imponente circuito y claro está, las entrevistas para conocerlos un poquito más en la pantalla de Tiempo Deportivo. Y por último, pero no por eso menos importante, hablaremos de la quinta fecha de la zona 3 de la Patagonia Norte del torneo Federal C, en el cual está participando Don Bosco y que el último domingo, antes de ayer, se floreó, le ganó
4-1 a la gente de Centenario, le quitó el invicto incluso al equipo de La Colonia, jugó una verdadera final y ahora le queda una más porque irá a ganar o morir. Como sea, los 3 puntos tienen que venirse a Zapala el próximo domingo cuando visite a Maronese para poder clasificar a la siguiente ronda de los playoffs de este torneo Federal C. Así que todo esto va a estar en la pantalla de Tiempo Deportivo. Ojalá alcance el tiempo, le ponemos primera rapidito y los enviamos a la primera pausa del primer espacio publicitario. La recomendación es que se quede con nosotros. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna